se ha llenado. Bien, vamos a avanzar nuestra última consulta y con esto estaríamos concluyendo con el estudio del control de constitucionalidad en el ámbito normativo. No olviden que hemos visto el ámbito normativo correctivo cuando hemos avanzado la acción de inconstitucionalidad abstracta, acción de inconstitucionalidad concreta y el recurso contra tributos. Y el estudio de estas consultas, les recuerdo, son parte del control de constitucionalidad preventivo o a priori. ¿Ya? Eso a manera de recordar, y esta es la última consulta. Hemos hablado sobre consultas de proyectos de ley, consultas sobre la aplicación de las normas del derecho indígena a un caso concreto, hemos visto las consultas sobre aprobación de tratados de comercio internacionales, la consulta sobre la reforma parcial de la Constitución, las consultas sobre la constitucionalidad de las preguntas del referendo, y esta última consulta es las consultas sobre la constitucionalidad de proyectos de estatutos autonómicos o cartas orgánicas. No se olvide nuestro nuevo modelo de Estado boliviano descrito en el artículo 1. Bolivia evidentemente es un Estado unitario, pero parte de su estatus jurídico-político se establece que Bolivia es un Estado descentralizado y con autonomías. De manera de que Bolivia no es pues un Estado unitario netamente puro, sino que es un Estado unitario que reconoce, tiene esa variante, tiene la descentralización y las autonomías, de manera que se reconoce la existencia de diversos niveles en la administración pública, en realidad diferentes niveles estatales, de tal manera que tenemos un nivel estatal nacional y niveles subnacionales. ¿A través de qué? De las departamentos, municipios, regiones y las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Entonces, estas entidades territoriales autónomas o ETAs, como los llamo yo en pocas palabras, estas ETAs, bueno, entidades territoriales autónomas, tienen su norma, su máxima norma a nivel de esa entidad, de manera que vamos a hablar o de proyectos de estatutos o cartas orgánicas cuando estas sean cuando, bueno, se vaya a crear bueno, al constituirse alguna de estas entidades territoriales. Lo cierto es de que las entidades territoriales autónomas ya están constituidas. Existen departamentos, existen municipios, existen pueblos y naciones indígenas originarios campesinos. Hay una región, la región del Gran Chaco, que así ha decidido constituirse, pero no todas estas tienen su máxima norma. Hablando, por ejemplo, de municipios, no todos los municipios tienen cartas orgánicas, no todos los departamentos tienen su estatuto autonómico. Eso está sujeto a la aprobación de los habitantes de esa entidad territorial a través de un referendo. Y bueno, la constitucionalidad de estos estatutos o cartas orgánicas son sometidos a juicio de constitucionalidad y al final es aprobado mediante un referéndum. En Cochabamba se nos ha sometido el 2015. Mucho me confundo entre ambos. En realidad la reforma parcial de la Constitución ha sido el 2016. Cada vez me confundo entre ambos. El 2015 hemos tenido un referendo en el que se nos consultó si queríamos aprobar nuestro estatuto autonómico. Septiembre del 2015, si mal no recuerdo, ha sido, y los cochabambinos dijimos
No, de manera que no tenemos un estatuto autonómico. Municipios, por ejemplo, en Vinto también se ha llevado a cabo un referendo, si es que quería contar con su carta orgánica. Dijeron no. El mismo día que fue en Vinto, también fue en Sucre. Entonces, está sujeto a eh, ya cada entidad territorial autónoma define el tener su estatuto autonómico o carta orgánica cuando corresponda, pero la fase final es que se somete a un referéndum. En todo caso, proyecto de estatuto, porque no forma parte todavía como norma dentro de esta entidad, este proyecto es sometido a control de constitucionalidad. ¿A través de qué? A través de una consulta. Entonces, diremos que las consultas sobre la constitucionalidad de proyectos de estatuto o cartas orgánicas es un proceso constitucional, perdón, a través del cual se somete a control preventivo de constitucionalidad el proyecto de estatuto orgánico o carta orgánica de las entidades territoriales autónomas, con el fin de verificar su compatibilidad con la Constitución. A ver, como les decía, de manera de introducción, y esperando que el resto se termine de conectar, la base de sustentación de esta acción constitucional, que es la consulta sobre la constitucionalidad de proyectos de estatutos o cartas orgánicas, es pues nuestro nuevo modelo boliviano, que es el nuevo modelo de Estado descrito en el artículo 1. El artículo 1 nos dice que Bolivia es un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, ¿verdad? Es un modelo de Estado unitario, pero que reconoce, y lo dice el mismo artículo 1, la descentralización y las autonomías. El artículo 1 ha dado lugar a la creación de las entidades territoriales autónomas. Estas que se organizan sobre estas entidades territoriales autónomas, conforme lo establece la misma Constitución, se organizan y funcionan sobre la base de las normas previstas por la misma Constitución, además por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la Ley Andrés Ibáñez, y sus respectivos estatutos orgánicos y cartas orgánicas. ¿Qué nos dice el artículo 275 de la Constitución? Cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de manera participativa el proyecto de estatuto o carta orgánica, que deberá ser aprobado por 2/3 del total de sus miembros y previo control de constitucionalidad. Y previo control de constitucionalidad entrará en vigencia como norma institucional básica de la entidad territorial mediante referendo aprobatorio en su jurisdicción. Eso nos dice el artículo 275 de la Constitución. Entonces, ya este artículo 275 nos establece que es a través de la consulta en el ámbito normativo que, bueno, si bien perdón, con relación al artículo 2 del Código de la misma Constitución, que es pues facultad del Tribunal Constitucional resolver a través de una consulta los proyectos de estatutos, las consultas sobre constitucionalidad de proyectos de estatutos o cartas orgánicas. Entonces, les reitero, tiene su base en el artículo 275 con relación al 202 de la Constitución. La finalidad de estas consultas es pues someter a control preventivo el respectivo proyecto de estatuto orgánico o carta orgánica de la entidad territorial autónoma. ¿Para qué? Para que el Tribunal Constitucional lo someta a control de constitucionalidad realizando el contraste de este proyecto o de esta carta orgánica con la Constitución. Ahora, esta consulta es también imperativo, no potestativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es obligatorio. Es obligatorio y además es una condición esencial
para que sea aprobado por referendo y posteriormente puesto en vigencia. De manera de que antes de que se someta a un referendo en la respectiva entidad, si es que se aprueba o no este proyecto o esta carta, según corresponda, previamente y de forma obligatoria debe realizarse la consulta sobre su constitucionalidad. Nuevamente, no es potestativo, es imperativo, es obligatorio. ¿Y en qué casos procede la consulta? A ver, antes, esta consulta está previsto en los artículos 116 al 120 del Código Procesal Constitucional. Si bien, a ver, con relación a la procedencia de la consulta sobre la constitucionalidad de proyectos de estatutos o cartas orgánicas de las entidades territoriales autónomas, si bien el Código Procesal Constitucional no define expresamente estos casos de procedencia, pero bueno, haciendo una interpretación de la misma con la Constitución y la Ley Marco de Autonomías, se entiende que esta acción constitucional, es decir, esta consulta, procede una vez que el proyecto de estatuto o carta orgánica es aprobado por el órgano deliberante respectivo de la entidad territorial autónoma. ¿Qué quiere decir? La Asamblea Legislativa Departamental, el Consejo Municipal o la Asamblea Legislativa Regional. Es decir, una vez que este proyecto es aprobado, ya sea o por la Asamblea Legislativa Departamental, si es que estamos hablando de un proyecto de estatuto autonómico departamental, o puede ser una vez que es aprobado por el Consejo Municipal, si estamos hablando de una carta orgánica, o una vez que sea aprobado por la Asamblea Legislativa Regional, si es que estamos hablando de una región. Pero no se olviden que también se reconoce como una entidad territorial autónoma a las naciones y pueblo indígena originario campesinos. De manera que también va a proceder en el caso de las autonomías indígenas originarias campesinas, una vez que se apruebe el proyecto mediante sus procedimientos propios. Entonces, en pocas palabras, procede una vez que el proyecto de estatuto o carta orgánica es aprobado por el órgano deliberante respectivo de la entidad territorial autónoma. Es decir, cuando, ya sea la Asamblea Legislativa Departamental, el Consejo Municipal, la Asamblea Legislativa Regional o la respectiva nación y pueblo indígena originario campesino. Legitimación activa. ¿Quiénes pueden plantear esta consulta? ¿Qué nos dice el artículo 118 del Código Procesal Constitucional? La consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de estatuto o carta orgánica deberá ser presentada por la presidenta o el presidente del órgano deliberante de la entidad territorial que lo propuso, previa aprobación previa aprobación por 2/3 del total de sus miembros. En el caso de las autonomías indígena, originaria y campesinas, estarán legitimados para la presentación de la consulta las autoridades que ellos designen de acuerdo a sus de acuerdo a sus normas y sus procedimientos propios. ¿Qué quiere decir esto? Este artículo 118 del Código Procesal Constitucional, que cuando se trate del estatuto orgánico de la autonomía departamental, va a tener legitimación activa el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental. Si se trata de una autonomía regional, que ahí no lo puse, va a ser pues el presidente de la Asamblea Legislativa Regional. Si se trata de una autonomía municipal, va a tener legitimación activa el presidente del Consejo Municipal. Y cuando se trate de una autonomía indígena originaria campesina, va a tener legitimación activa su autoridad natural que ellos designen. Entonces,
ellos tienen la legitimación activa. Legitimación pasiva, al igual que todas las consultas, pues no existe. ¿Por qué? Porque no es controversial. No estamos dirigiendo contra una persona, es una consulta simplemente. Y bueno, ya para finalizar, el procedimiento para la tramitación de la consulta. Dada la naturaleza que tiene este proceso constitucional, también está exenta de formalismos a ser exigidos. Por ejemplo, como les decía en la anterior consulta, no hay muchos requisitos de forma a ser exigidos, tampoco de fondo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es algo obligatorio, es algo imperativo, no potestativo, de manera que no se tiene la autoridad que tiene legitimación activa, no tiene que fundamentar el por qué este estatuto va a ser contrario a la Constitución o no es contrario, no, porque de oficio se somete a control de constitucionalidad. Entonces, no hay que realizar una relación de hecho o de derecho para decir si es constitucional o no es constitucional, no. Entonces, se entiende que pues como requisito simplemente quien vaya a presentar la consulta debe acreditar la personería jurídica que tiene, si es presidente de la Asamblea Departamental, de la Asamblea Regional, del Consejo Municipal o es una autoridad indígena originaria campesina, tienen que acreditar esa personería jurídica. Obviamente tienen que acompañar también el proyecto de estatuto o carta orgánica. Lo que sí también tienen que acompañar es el acta de sesión en la que se ha aprobado el proyecto de estatuto o carta orgánica, o la constancia de la aprobación para el caso de las autonomías indígenas originarios campesinos, porque no se olviden que debe haber un 2/3 de votos para la aprobación. Entonces, es necesario acompañar el acta de la sesión en la que se ha aprobado este proyecto de estatuto o carta orgánica. Y obviamente la resolución que aprueba el proyecto de estatuto o carta orgánica. Entonces, ¿qué tienen que acompañar? Bueno, ¿qué requisitos deben cumplir? Acreditar la personería jurídica de la autoridad que está presentando la consulta, acompañar el proyecto de estatuto o carta orgánica, acompañar el acta de sesión en donde se ha aprobado este proyecto o carta orgánica y acompañar la resolución que aprueba el proyecto de estatuto o carta orgánica. Entonces, presentado todo ello, la comisión de admisión, pues, cumplidos estos, presentada, perdón, esta consulta, la comisión de admisión, dentro de los 10 días siguientes de presentada, observa el cumplimiento de estos requisitos, en su caso dispone se subsanen, otorgando un plazo de 10 días nuevamente. Una vez que haya sido admitida, la comisión de admisión dispone el sorteo, esto ya estoy hablando del Tribunal Constitucional, dispone el sorteo del magistrado relator. Y el Tribunal Constitucional luego pues va a emitir la correspondiente declaración constitucional. En la declaración constitucional va a declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, ya sea parcial o total, del proyecto de estatuto o carta orgánica. Entonces, el Tribunal Constitucional, les reitero, resuelve emitiendo una declaración constitucional en la que declara la constitucionalidad o inconstitucionalidad, que puede ser parcial o total, de ese proyecto de estatuto o de la carta orgánica. ¿Qué nos dice el 129 del Código Procesal Constitucional? Si el Tribunal Constitucional Plurinacional, perdón, el artículo 120, si el Tribunal Constitucional Plurinacional declara la inconstitucionalidad del proyecto de estatuto o carta orgánica o de alguna de sus cláusulas, dispondrá que el órgano deliberante, es decir, ya sea la Asamblea Legislativa, el Consejo Municipal, etcétera, adecúe el proyecto de acuerdo con la Constitución. En este caso, y cuantas veces sea necesario, antes de entrar en vigencia,
el proyecto deberá ser objeto de un nuevo control de constitucionalidad. De manera que las veces que se vaya a aprobar un proyecto de estatuto, todas esas veces es sometida a control. Y con eso estaríamos concluyendo el tema de nuestras consultas. Bueno, grupo, nos queda el tema de los recursos, pero los recursos ya forman parte del control de constitucionalidad en el ámbito competencial o del ejercicio del poder público. Vamos a empezar con un recurso bastante interesante, muy bonito, que es el recurso directo de nulidad. Hasta aquí hemos avanzado en lo que es el control normativo de constitucionalidad. Nos toca el control competencial y vamos a finalizar con lo más bonito, a mi criterio, que es el control en el ámbito tutelar y que es con lo que ustedes se van a ver constantemente cuando ya sean abogados. Las acciones de defensa para la protección de derechos humanos fundamentales, acción de libertad, acción de amparo, bueno, las 5 acciones. Hasta aquí quedamos, grupo, entonces nos vemos el día viernes. Tengan un buen resto de la noche y un abrazo a todos. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Hasta luego.